Bien, estamos ubicados hoy en la sede precisamente aquí en Barcelona, en la calle Vallerana 42, si no me equivoco. Estamos en la sede de la Fundación Alzheimer Cataluña y lo que vamos a hacer durante estos próximos minutos es charlar precisamente con su director, con Ignasi Ferrer. Ignasi, gracias por recibirnos. Gracias a ti por estar aquí. Lo que vamos a hacer, Ignasi, es explicar un poco a todos los que van a vernos luego en redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, webs, saber quiénes sois, qué hacéis. Te voy a pedir también una pequeña pincelada histórica porque la Fundación hace prácticamente 30 años, ¿verdad?, que estáis funcionando aquí en Cataluña, me refiero. Este 2019 hemos celebrado el 31 aniversario. El 31, ya habéis superado la barrera de los 30 años. Correcto. Nacisteis como fundación en 1988. Explícanos un poco, a grandes rasgos, cómo nació la fundación. Bueno, los orígenes de la fundación, básicamente, fue un conjunto de personas que en aquellos momentos conocían la enfermedad, pero detectaban que ni la sociedad, ni digamos, los recursos públicos, ni el sistema sanitario daba una respuesta adecuada a los enfermos y a los cuidadores. A partir de aquí, de manera voluntaria, estas personas, todas ellas vinculadas de manera profesional al sector, sí, neurólogos, psicogerontólogos, psicólogos, decidieron crear la entidad para precisamente dar respuesta a estas necesidades. De hecho, fue una de las primeras entidades en todo el territorio español. O sea, que de alguna forma fuisteis pioneros. Desde luego. En el ámbito de tratar, abordar, plantear la problemática del Alzheimer, que claro, yo entiendo que hace 30 años, si vemos la evolución desde entonces a día de hoy, han habido cambios. ¿Cuál era el panorama de las personas diagnosticadas de Alzheimer hace 30 años y cómo ha cambiado? Me refiero a las personas diagnosticadas de la patología. Yo creo que los cambios son más que evidentes, es decir, desde un diagnóstico que se hacía de unas determinadas maneras, claro, mucho más lento, sin un 100%, aunque vale decir que el 100% actualmente tampoco. Claro. Realmente se conoce hasta un examen post-mortem, pero el 100% del diagnóstico no era seguro. Había desconocimientos sobre cómo enfocar el tratamiento, había desconocimientos sobre cómo comportarse con una persona con Alzheimer, había falta de apoyos para el propio enfermo, falta de apoyos para el cuidador. Un estigma social. Claro. Digamos que no era un panorama muy alentador hace 30 años. No. En absoluto. Es una enfermedad que, es decir, ahora mismo está considerada una epidemia. Las cifras van aumentando. Sí, ahora daremos alguna cifra. Claro. Entonces, en aquel momento, a la persona a la que se le diagnosticaba o se le suponía que tenía un tipo de demencia o Alzheimer directamente, a nivel social ya has dicho que se sufría, en parte se sigue sufriendo, aunque mucho menos, por suerte, un cierto estigma. Yo recuerdo incluso haber leído que hace 3 décadas a una persona diagnosticada, a una persona enferma de Alzheimer, prácticamente se le aislaba. No se le permitía, evidentemente, llevar vida social, y su actividad prácticamente se circunscribía a su entorno familiar más próximo, ¿no? Claro, partíamos de este desconocimiento, ¿no? Y lo que antes se llamaba la demencia senil, que esto claro, pues un sinfín de entre comillas, patologías que podían entrar dentro de este gran marco. En estos 30 años ha cambiado muchísimo la manera de comunicarse, la manera de entender, la manera de saber qué necesita una persona con demencia, desde la propia sociedad, desde la propia administración, desde los propios cuidadores y desde el propio entorno. El conocimiento que se ha ido desarrollando, también la investigación, desde luego. Claro, ha avanzado bastante. Claro. Los tratamientos, las terapias alternativas no farmacológicas, todo este abanico, este avance
continuo, sin este goteo. Sí, constante. Sí. Nos dan, es decir, estamos en una situación de mucha más empatía, de mucha más humanidad, de mucho más conocimiento de que teníamos hace 30 años. Porque lo que hay que significar ya, Ignasi, desde buen principio, es que la Fundación Alzheimer Cataluña, ahora lo abordaremos más a fondo, su filosofía fundamental es trabajar para que la persona, hoy día ya sí podemos decir diagnosticada, durante todo el proceso de su enfermedad se sienta atendida, se sienta apoyada, reciba ayudas directamente como enfermo diagnosticado, también a través de los cuidadores, pero hay que diferenciar esta actitud de servicio que tiene la Fundación con la investigación, son cosas diferentes. Sí, desde luego. La investigación se desarrolla con mucho apoyo, digamos, público. Y nosotros cabe decir que lo que es la intervención social está menos cuidada desde un punto de vista de recursos públicos. Que es en la que vosotros incidís. Correcto. Es decir, investigación, ya hay profesionales, entidades que se dedican a investigar y vuestra parcela es más el tema a nivel social, personal, familiar. Exacto, correcto. Muy bien. También trabajamos mucho para potenciar, digamos, las capacidades de la persona con Alzheimer. Es decir, nosotros sabemos, de hecho, que las personas con demencia con Alzheimer tienen capacidades, van mutando, van cambiando, tienen sentimientos, tienen maneras de expresarse, pero siguen siendo personas, que siguen teniendo derechos, siguen teniendo dignidad. Y todo nuestra manera de trabajar, nuestra manera de intervenir en las tres grandes áreas que tenemos, parte de este gran contexto de dignidad, derechos y capacitación, empoderamiento al máximo. Claro, hay que hacer entender a quienes van a vernos luego que una persona diagnosticada de Alzheimer, en el desarrollo, en el transcurso de su enfermedad, piensa, siente, vive de otra forma diferente, pero no deja de vivir, no deja de tener sentimientos. Los expresa de otra forma o los interpreta de otra forma, pero sigue siendo una persona. Ese concepto es fundamental, ¿verdad? Es fundamental. Es decir, nosotros trabajamos mucho desde, incluso yo creo que ya hemos superado este gran concepto que se llama la atención centrada en la persona. Claro. Básicamente poner en el centro de cualquier relación, pues con una persona con demencia, una relación de cuidado, una relación médica, una relación residencial, por ejemplo, en el centro de todo. Es decir, ¿qué siente esta persona? ¿Qué quiere esta persona? Claro. ¿Cuál eran sus intenciones de cara a su futuro? ¿Cómo le gustaría vivir sus últimos días, por ejemplo? Fases ya terminales, y a partir de aquí construir un modelo para que esta persona siga viviendo. Esto es una gran ventaja porque actualmente, como tú acabas de comentar, por suerte, cuando se hace un diagnóstico precoz, la persona diagnosticada puede decidir lo que quiere que ocurra cuando llegue a la fase final de su patología. Hace unos años esto era impensable, por lo tanto eso nos da una capacidad, un abanico de posibilidades increíble. Era extremadamente raro. Es decir, había un desconocimiento sobre, por ejemplo, los planes de voluntades anticipadas, sobre todos los temas legales, es decir, qué voy a hacer yo a partir de ahora. Claro. Sí, evidentemente, de gestión de mi propia vida. No, impensable me refería en el sentido de que ahora, si tú ya tienes un diagnóstico, sabes lo que va a ocurrir. Hace 20, 30, 40 años no tenías un diagnóstico, por tanto no sabías qué iba a acontecer en tu vida 10 años después. No tenías tanta información. Exactamente. Entonces, llegados a este punto, Ignasi, lo que me gustaría saber, que explicaras un poco internamente, porque tenéis diferentes programas, que ahora os vamos a mencionar, cómo funciona la Fundación, cómo está estructurada. Nosotros, ya un pequeño inciso, ya el año pasado nos dieron la Creu de Sant Jordi en reconocimiento efectivamente de trayectoria. Nosotros tenemos tres grandes áreas. La primera de todas se llama ayudar y proteger. Este área es la responsable de tutelar personas que tras un proceso a través de un juez, de una autoridad judicial, se nos delega a nosotros su tutoría, que quiere decir simplemente vamos a cuidar de esta persona, administrar su patrimonio y hacer que tenga una vida lo más digna posible. Eso perdona que lo expliquemos con la mayor claridad posible. Eso ocurre porque en determinadas fases de la progresión de la enfermedad a esa persona se la va a incapacitar, ¿verdad? No es que sea la incapacitación, evidentemente no es algo que tenga que suceder sí
o sí, pero ¿qué pasa? Hay personas que o bien su entorno no quiere, o bien su entorno no puede, o bien no tiene entorno. Nosotros también trabajamos con temas de maltratamiento, expolios, riesgo de exclusión social. ¿Qué pasa cuando una persona no tiene nadie o su entorno no quiere o no puede? Alguien tiene que hacerse cargo de ella. Y a partir de aquí intervienen las instituciones. Y ahí entra la fundación. Nosotros, entidades sin ánimo de lucro, que es importante. También lo dice el Código Civil catalán. Solo las entidades sin ánimo de lucro puedan hacer esta tarea. Nosotros nos ocupamos de su bienestar. Bien. Este es uno de los programas, pero tenéis más programas en los que estáis trabajando. Háblanos de ellos. Como inciso, en Persona y Familia hemos tutelado casi 1.000 personas durante estos 30 años. Ajá. El segundo gran bloque, digamos, es formación y consultoría. Y entraría pues todo lo que hemos comentado anteriormente, de este concepto que nosotros tenemos, de lo que tiene que ser la atención y el cuidado de una persona con demencia, con Alzheimer. Trabajamos con profesionales, trabajamos con entidades, con empresas, residencias, etcétera, etcétera, del sector, para cambiar el modelo de atención a estas personas. Formamos a los cuidadores profesionales para que sepan cómo reaccionar, para que sepan interpretar, para que sepan comunicarse con Claro, porque el papel, Ignasi, del cuidador es el eje central, es básico. No podría hablarse de una atención, digamos, personalizada a un enfermo de Alzheimer sin el papel que juega el cuidador. Y el cuidador tiene que estar formado. Y bueno, desafortunadamente no todos los cuidadores del sector tienen las capacidades suficientes, los conocimientos profesionales. Las capacidades. Es decir, es una formación especializada. Sí, desde luego. Nosotros hacemos, por ejemplo, un tipo de formación que solo podemos impartir nosotros en España, un sistema que se llama DCM, en el cual se creó en la Universidad de Bradford, en Inglaterra, y somos los únicos que podemos impartir este tipo de formación. También formando tú al cuidador y formando también a la gerencia, a lo que es el modelo estructural de una entidad. Entidades externas a la fundación que trabajan también y que dan servicio y atención a otros enfermos. Residencias, atención a domicilio, por ejemplo, empresas que trabajan con personas dependientes, etcétera, etcétera. También, si tú haces hincapié, si tú enseñas que el modelo en el que la persona es el centro, es un modelo que también es económicamente eficiente, estás demostrando que el modelo puede cambiarse, el modelo puede evolucionar, porque hay que reconocer que muchos sectores todavía están o parten de un modelo donde se prima, digamos, la eficiencia económica antes que otras prioridades que deberían ser las que tienen que ser. Claro, en este orden de prioridades entiendo que el centro de atención es el enfermo, su calidad de vida, su inserción en la medida de lo posible en su entorno social. Esa es la base, ¿verdad? Estamos hablando de cosas tan simples como pues dirigirse, en lugar de dirigirse a esta persona como abuelo, ¿no? Pues preguntar su nombre, saber si le gusta la ducha caliente, saber si por costumbre desayuna a las 8 o desayuna a las 9. Cosas tan simples. Claro, lo que pasa que desde fuera existe, pienso, me corrige si no es así, todavía existe lamentablemente un gran desconocimiento de cómo abordar, de cómo tratar a una persona enferma de Alzheimer. Hay muchos estereotipos, muchos tópicos que hacen más mal que bien, ¿verdad? Efectivamente, sobre todo a nivel de la sociedad, del sector profesional, cada vez tiene. Claro, sí, evidentemente. Pero sí que la sociedad sigue teniendo desconocimientos, sobre todo, no tanto de qué es la enfermedad y cuáles son sus síntomas, porque más o menos digamos, la información ha ido dando, la sociedad va aprendiendo, pero sí en cómo tratar a personas con Alzheimer o cómo proceder cuando una persona ha sido recién diagnosticada. El sistema público tiene unos protocolos, tiene un funcionamiento que desafortunadamente deja muchas lagunas para tener una atención óptima. De eso hablaremos ahora. Tenéis otra gran columna, otro gran eje central, que es... esta última área se llama Persona y Familia. Persona y Familia. Correcto. Que es la última, pero no por este orden. No, quizá debería ser la primera. Las tres, desde luego, son las tres son fundamentales. Fundamentales. Persona y Familia está dirigida, digamos, al público en general, a la sociedad en general. ¿Para qué? Pues para dar respuesta precisamente a este desconocimiento. Tengo Alzheimer, me acaban de diagnosticar. Y a partir de aquí, ¿qué sucede? ¿Qué pasa? Claro. ¿Dónde tengo que ir? ¿Qué va a pasar con temas legales? ¿Voy a ser cuidador? ¿Cómo tengo que ser un cuidador? ¿Dónde puedo dirigirme para encontrar recursos?
leyes de dependencia, etcétera, etcétera. Claro, pero eso no es tan fácil, quiero decir. No, eso no es tan fácil. Me explico, cuando a una persona se le diagnostica un posible Alzheimer, esa persona está en su plenitud de facultades, o prácticamente en su plenitud. Claro, esa persona sufre un impacto brutal, ¿verdad? Una fase en la que también depende mucho de las personas. De asimilación, claro. Y de aceptar, porque claro, casos de personas que no aceptan. Nosotros desde aquí también ayudamos un poco bueno, es que entiende que es muy difícil aceptarlo, ¿eh? Es muy difícil. Lo entiendo y lo vivo personalmente, personalmente cada día. Exactamente. Es importante y yo creo que las entidades tenemos que seguir trabajando en ello, en dar una respuesta sobre todo empática y humana a estas necesidades, porque desafortunadamente pues todavía el sistema público no ofrece una respuesta. Bien. Vamos a hablar de tema de recursos a nivel social, a nivel del sistema público. Antes apuntábamos que actualmente el Alzheimer es una auténtica epidemia, no solo en Cataluña, si no recuerdo mal, tenemos más de 86.000 personas ya diagnosticadas. Justo ayer, y un nuevo dato, sobrepasamos las 100.000 personas. Ya sobrepasamos las 100.000 personas solo en Cataluña. Datos del 2017. Y aplicando esa progresión exponencial, en España estaremos cerca del 1.000.000. Aproximadamente. Calculando así. Sí, aproximadamente. Claro, ¿qué se puede hacer con 100.000 personas en Cataluña? Son estadísticas, pero claro, cada 3-4 segundos se diagnostica un caso en el mundo. No, pero perdona, sin ir más lejos, tenemos en Cataluña 100.000 personas, en España 1.000.000 diagnosticadas. Ahora tendríamos que saber cuántas no están diagnosticadas, pero tienen ese problema. Que eso es, de momento es incuantificable. Claro. En 2050 las estadísticas hablan de aproximadamente 175.000 casos en Cataluña. O sea, en poco más de 30 años. Sí. Claro, eso es terrible. Es una enfermedad ligada al envejecimiento y la población envejece. Claro. Entonces, a nivel de recursos, ¿cómo se puede, si es que se puede de alguna forma, en este caso desde las administraciones, a entidades, fundaciones como ACM Cataluña, como otras que trabajan, por ejemplo, en el ámbito de la investigación, que también es importante que se siga investigando, cómo se os dota de recursos, qué carencias tenéis? En vuestro caso, por ejemplo. El sistema público aporta recursos. Eso es evidente, si no podríamos hacer gran parte de nuestro trabajo. Sin embargo, y yo creo que la propia administración lo reconoce, son insuficientes. Ahora bien, hay que destacar también que durante todos estos años la administración pública local, municipal, estatal, autonómica, se dan cuenta de que viene un problema muy importante. Claro. Están trabajando realmente con muy buena voluntad, a veces con mucha buena voluntad, pero poca. Sí. Por ejemplo, el último plan nacional de Alzheimer que se ha aprobado, sí. Lo comentábamos el otro día, sin recursos. Sin presupuesto. Otorgado. No deja de ser un paso adelante, pero simbólico de alguna forma, de momento. Entonces, simbólico. Nosotros, como entidad que también nos representamos, evidentemente porque estamos obligados a ello, Sí. nosotros tenemos aproximadamente un 50% de fondos públicos y el restante fondos privados que obtenemos de convocatorias. Pues ahí quería entrar. ¿Cómo, al margen de ese 50% de recursos que aporta el sistema público, qué actividades hacéis, cómo generáis recursos del sector privado para que la fundación pueda seguir funcionando? En el tercer sector, digamos el sector de las fundaciones, de las ONGs, distingues básicamente entre privado y público. El privado pues puedes optar a muchísimas fuentes de financiación, donantes particulares, desde 5 euros hasta... Aportaciones voluntarias. Evidentemente, hasta cualquier cifra. Sí. Y eso también demuestra la solidaridad de la sociedad, ¿no? Claro. Desde luego estamos en una sociedad en que cada vez más la responsabilidad social corporativa, la solidaridad... Sí, en eso se ha avanzado bastante, en ese concepto. Desde luego. Empresas que realizan campañas de voluntariado, donativos, convocatorias abiertas a diferentes entidades. Y supongo que nuevas ideas que van surgiendo, nuevas propuestas. Claro, solidarios. Claro, todo eso ayuda evidentemente a generar recursos que nunca serán suficientes, porque lamentablemente, como hemos dicho, la incidencia va aumentando, pero siempre serán bienvenidos y siempre serán necesarios. Al margen de lo que hemos dejado para el final,
A mí me gustaría, Ignasi, que nos hicieras un poco una prospección de futuro. ¿Cómo ves la fundación? ¿Cómo la ves ahora? ¿Y cómo la ves dentro de 5 años, dentro de 10 años? ¿Cómo vislumbras el futuro desde dentro de la fundación? Yo creo que nuestra entidad, nosotros somos una entidad pequeña, mediana, humilde, pero con un equipo humano que precisamente es uno de los grandes activos. ¿Cómo veo yo la entidad? Conservando esta capacidad de empatía, esta capacidad de humanidad para seguir trabajando, modernizándose. En el tercer sector, las ONGs fundaciones, hemos dado un paso adelante a la hora de modernizarnos a nivel de sistemas de gestión, a nivel de comunicación, a nivel de captación de fondos, y estamos ahí. Nuestra entidad tiene un gran trabajo por delante porque, como decíamos, está creciendo la demanda y nosotros estamos ahí para dar respuesta a ello. Correcto. Y vamos a concluir dando, Ignasi, una información práctica en el sentido de que cualquier persona, cualquier familia que tenga un miembro diagnosticado, a quien se le haya dicho que tiene Alzheimer, que esté desorientada, que no sepa dónde acudir y que precisamente quizá a raíz de vernos ahora en las redes sociales quiera acceder a la fundación, ¿cuál es el protocolo? Es decir, ¿qué hay que hacer? ¿Qué debe hacer una persona afectada o qué debe hacer su familia para acceder a los servicios de la fundación? Lo más sencillo es que nos llame o que nos contacte por mail en nuestra web. Pueden encontrar toda la información, nuestro teléfono, que es el 93 459 2294. Ahora lo pondremos en la pantalla sobreimpreso, para que todo el mundo lo tenga, pero al margen del hecho, evidentemente, de que hay que contactar con vosotros, de que hay que llamar. Nos podéis encontrar en redes sociales, nos podéis encontrar en LinkedIn, en cualquier... hacemos comunicaciones habituales. Bien. Somos una entidad que es fácil no calcular. Sí, efectivamente. Entonces, el primer contacto, y con eso acabamos, el primer contacto que tenéis cuando viene una persona aquí a la fundación y quiere hablar con vuestros profesionales, ¿en qué consiste básicamente? La primera entrevista, el primer contacto, ¿qué se hace en ese primer contacto? Vamos a cribar qué tipo de necesidad tiene. Si es una necesidad tutelar, vamos a derivarlo a ayudar y proteger. Una necesidad formativa, vamos a poner en contacto con el departamento de formación. Si es una persona recién diagnosticada, con familiar, cuidador, etcétera, directamente, que necesita apoyo, que necesita orientación, vamos a ir directamente al área de persona y familia. Ese es un cribado para saber esa persona cuál es su realidad, cuál es su situación y a qué sector, a qué departamento hay que derivarlo. Estamos a trabajar, conocemos el caso, orientamos, damos salida, programas de terapias, hacemos grupos de apoyo para cuidadores, eso también es muy importante. Y en general, digamos que nos convertimos como una mamá que conduce, apoya, cuida de las personas que lo necesitan. Pues yo, Ignasi Ferrer, director de la Fundación Alzheimer Cataluña, te agradezco muchísimo que nos hayas dedicado esos minutos de tu tiempo y que hayas explicado a todo el mundo quiénes sois, qué hacéis, cómo trabajáis, servicios que ofrecéis, y deseo fervientemente que esos objetivos de futuro que tenéis puedan cumplirse y sobre todo que podáis obtener más recursos tanto a nivel público como a nivel privado para que esos servicios alcancen cada vez un mayor nivel de satisfacción y de calidad. Ignasi, muchísimas gracias. Gracias, Carlos.